Buenas noches. En Chimalhuacán velaron y despidieron a los hermanos Brian y Jonathan, las víctimas de la explosión en el polvorín clandestino allá en el Estado de México. La de este viernes fue la última caminata de los hermanos Hidalgo Marrón por su barrio, Chimalhuacán, Estado de México. Temprano salieron acompañados de amigos y vecinos que se sumaron a un cortejo pequeño y espontáneo. El mayor de los dos, Brian, ocupó el féretro color caoba de rajes dorados. El menor, Jonathan, el del acto heroico que salvó la vida de 2 personas, paseó en un cajón de color blanco que se avivaba cada que lo tocaba el sol de la mañana. Más que nada un sentir de impotencia, ¿no? Y más que nada ante Dios, Él dio todo, ¿no? Por sus seres queridos. Los hermanos llegaron a la misa de cuerpo presente y ahí el barrio les sirvió de almorzar. Pollo, arroz y agua de Jamaica. Menú del día para un día de caras largas y un silencio largo propio de la tristeza. Y para ellos, un fuerte aplauso, que se escuche. Por la tarde, acompañados del sonsonete de una pequeña banda, los hermanos regresaron a casa. Lo hicieron solo para despedirse, para dejar simbólicamente el lugar donde vivieron y murieron. Un taller clandestino de pólvora en un 3er piso que al contacto con el fuego devoró 3 casas más. Inmuebles inservibles, con daños estructurales, grietas por todas partes y techos que ya no existen. Desde el aire, es imposible saber dónde termina una casa y dónde comienza la otra. La destrucción marcó parejo 4 propiedades. Y el sentido es que un patrimonio, un esfuerzo de tantos años en unos cuantos minutos desaparezca. En la casa de los hermanos fallecidos, sus vecinos arrimaron 2 cruces de madera. Involuntariamente, lo convirtieron en un santuario a la negligencia. Negligencia de quienes montaron este polvorín y de quienes sabían de su existencia y no hicieron nada para cerrarlo. Un abrazo a nuestra gente de Chimalhuacán. Paradójico. Tronaron los cohetes en el velorio de 2 fallecidos a causa de la pirotecnia. Mañana Jonathan y Brian van a ser sepultados en el Panteón Municipal de Chimalhuacán. Su madre continúa en el hospital en estado crítico. Y sobre las afectaciones, 3 viviendas tienen daños severos y muy probablemente van a tener que demolerlas. Le tengo más historias esta noche. Vamos a ver ahora estas imágenes. Son 2 casos donde policías presuntamente abusan de su poder en contra de los ciudadanos. Voy con el primer caso. Ponga mucha atención porque esto ocurrió en Puebla. Mire, por favor, cómo confundieron a un inocente y, sobre todo, cómo lo trataron. Que me pare. Identifique con mi amigo. Pero deje que me siente. ¿Por qué me rodean entre tantos como si fueras un delincuente? Mire cómo me tienes. Pues no puedo hablar, vea cómo me tienes. Mire cómo me tienes. Javier, ¿tienes gusto? Javier, te lo pusieron porque te parece. Me está abrazando bien feo. No es que se vaya. No soy Ernesto. Javier, suéltalo. O sea, si nada más eso, disculpe. Ahora es pendejo, carneta. Ya suéltalo, no es. Después de que lo tenían así contra el pavimento, lo confundieron y solo le dijeron, usted disculpe. Los mismos locatarios de negocios cercanos allí en Puebla y compañeros de este hombre salieron obviamente a defenderlo.
Hablamos con la mujer que grabó el video que usted acaba de ver y esto fue lo que nos dijo. Pues ahora sí que sabemos también como ciudadanos que no nos podemos meter más, ¿no? Simplemente el grabar, el que no sea como que abuso de autoridad, y aún así sí lo hubo. No quisieron sacar identificación, no quisieron mostrar, no decían por qué lo estaban deteniendo, no lo dejaban levantarse. Como mucha gente nos juntamos, pues obviamente eso como que los detuvo. Ay, no era, suéltalo, ay, pues disculpe. Obviamente la gente le dijo, ay, no chingas, cabrón, como de que usted disculpe. Primero asegúrate a quién estás persiguiendo y luego ya. Y por más que se preguntaba que cuál era el delito, no decían nada. No decía nada y no era la persona a la que estaban buscando. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué dijo la Fiscalía de Puebla? No le quedó más que sacar este escueto comunicado diciendo que ya separó de sus funciones a los agentes ministeriales quienes intentaron detener al hombre equivocado. En manos de esas personas está la justicia. En manos de esas personas está la investigación del caso que usted me diga. Y ahí tiene usted la escena. Ahí tiene usted, identifíquese, mi amigo. ¿Cómo me voy a identificar si no me dejas hablar? ¿Por qué me tienen apachurrado como si fuera delincuente? No puedo hablar. Vean cómo me tienen. Y luego buscan a Ernesto Javier. ¿Quién es Ernesto Javier? Claramente, yo no soy Ernesto, le responde. Y ahí están las escenas. Ahí están las que parecen acciones de abuso de autoridad. Agregó además la Fiscalía que también serán sujetos a una investigación. Vamos a ver en qué termina la investigación. Supongo que usted ya sabe la respuesta, ¿no? El segundo caso ocurrió en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León. Ahí policías de tránsito golpearon a un trailero sobre la carretera libre a Nuevo Laredo, lo bajaron y lo corretearon hasta que fue alcanzado y derribado, mire. Aunque ya estaba sometido, aunque ya lo habían esposado, le seguían pegando, le seguían golpeando. Autoridades municipales no han revelado el motivo para utilizar esta violencia y hasta ahora no se sabe más de lo que ocurrió con el conductor y cuál es su estado de salud. Vean nada más cómo lo trataron. Me voy a Guerrero. Hoy a las 5 de la mañana fue detenido en Acapulco David Roberto N., a quien se le acusa de varias cosas. A él lo apodan El Roy. El secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, informó que fue un operativo en el que participaron autoridades federales y también la Guardia Nacional. A este hombre le imputan delitos como homicidio calificado y tentativa de homicidio. El Roy está vinculado con la organización criminal de los rusos. Es identificado como uno de los autores materiales del asesinato de una familia el pasado 4 de noviembre en la comunidad de Tres Palos, allí en Acapulco, ¿se acuerda? Aquí le conté de ese multihomicidio. De acuerdo con las autoridades federales, planeó y ejecutó este múltiple homicidio, el de esta familia que se dedicaba a vender comida. Mataron a 5 personas y lesionaron a 2 y huyeron quemando la casa donde vivían los integrantes. Por cierto, el secretario Omar García Harfuch también habló sobre la seguridad en Sinaloa. A 4 meses de que iniciara el conflicto dentro del cártel de Sinaloa entre los Chapitos y los Mayitos, dijo que hay avances y que han disminuido los homicidios. Lo que hicimos fue primero que no hubieran ese tipo de convoys de camionetas con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se logró inhibir este tipo de convoys y estos enfrentamientos cruentos que primero estaban en la ciudad y que se han ido saliendo ya. La cantidad de homicidios que había al inicio no es la misma que ocurre ahorita. Ha habido días en Sinaloa con 0 homicidios, como lo mencionamos la vez pasada. Ayer lamentablemente hubo 5, pero antier hubo 1, anteantier 3, así, de manera distinta. Entonces definitivamente ha habido un avance. Esta mañana la doctora Claudia Sheinbaum anunció una inversión integral para la recuperación precisamente del puerto de Acapulco tras el paso del huracán John. La Conagua destinó 1.800 millones de pesos para trabajos de saneamiento con el fin de prevenir inundaciones. Anunciaron también el Centro Integral para el programa Acapulco se transforma contigo, que tendrá una inversión de cerca de 8,000 millones de pesos y arrancará
en fondo inicial con 800 millones, entre otras acciones. Se llama Centro Integral Planificado porque es el nombre que se puso en Fonatur a la manera de intervenir en distintos lugares turísticos. Esto va a permitir que muchos de los servicios urbanos los asuma la Federación a través de Fonatur y haga un mantenimiento menor y mayor de muchas de las instalaciones. Eso se va a notar en el 2025, aunque es un programa de más largo alcance, 3 años se seguirá notando de manera muy importante. En otras cosas, en el Estado de México, transportistas marcharon en 3 accesos a la Ciudad de México para protestar contra las extorsiones y la inseguridad que padecen. La movilización fue convocada por la agrupación Rutas Hermanas a las 9 de la mañana. Los choferes de casi 50 rutas de transporte hicieron bloqueos intermitentes mientras avanzaban. Tenían planeado llegar hasta el Zócalo capitalino. ¿Sobre qué puntos marcharon? La autopista México-Puebla a la altura de Reyes a Caquilpan, en La Paz, la avenida Bordo de Xochaca a la altura de Nezahualcóyotl, y también marcharon sobre Periférico a la altura de Pantitlán, pero finalmente ya no llegaron al Zócalo. Después de 6 horas de protesta y de una mesa de negociación, los transportistas alcanzaron un acuerdo con autoridades del Estado de México. Los transportistas, le decía, exigen seguridad, pero también la destitución del director de movilidad de la zona de Chalco, INESA, un hombre llamado Ernesto García, a quien señalan de corrupción. Y esta tarde se registró un accidente en el trolebús elevado en la alcaldía Iztapalapa. Mire, la unidad chocó de frente, se fue contra el muro de la estación Deportivo Santa Cruz. 38 personas resultaron lesionadas. 7 ameritaron traslado a hospitales para ser evaluadas por posibles fracturas. Afortunadamente, ninguna registró heridas de gravedad. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está investigando si la unidad presentó una falla mecánica o qué pasó como para que se fuera así, de frente contra el muro. Mientras que el sistema de transportes eléctricos solicitará información a la empresa concesionaria. Ponga mucha atención a esto. Esta semana la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América prohibió el colorante rojo número 3 debido a su potencial cancerígeno. En México, ese colorante, el número 3, está en varios productos que consumimos usted y yo todos los días. Si es usted de los que consumen frituras, refrescos, cereales o golosinas color rojo, esta información será de su interés, pues algunos de estos productos podrían ser dañinos a la salud. Para mí eso no es comida. Aunque estuviera de blanco, ya todo produce cáncer. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos prohibió el uso del colorante rojo número 3 en alimentos, bebidas y medicamentos. La razón, su ingesta se vincula con el cáncer. La palabra no es causar cáncer, es que se acompaña de una predisposición en alguna persona y entonces se expresa la información genética que colocaba a esa persona como grupo de riesgo para cáncer. El rojo número 3 es un aditivo colorante sintético hecho de petróleo, conocido como eritrocina, que se utiliza en alimentos para hacerlos más atractivos por su color brillante. Quienes utilizan este colorante en alimentos tienen hasta el 15 de enero de 2027 para reformular sus productos. La fecha límite para farmacéuticas es el 18 de enero de 2028 y aunque en otros países, como México, aún se permite determinado uso de este colorante, los alimentos importados a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos. Pero, ¿qué otros productos contienen rojo número 3? Lo que tendría que hacer la gente es leer las etiquetas. No, es que luego son las etiquetas que traen la letra muy pequeñita y es la que no alcanzamos a ver. Pues nunca los leímos, ¿verdad? Somos bien flojos para leer. Sobre estos productos pintados de rojo número 3, la Procuraduría Federal del Consumidor recomendó evitar la ingesta de este colorante y elegir los alimentos con colorantes naturales como la curcumina o la clorofila. Lo importante sería
que las autoridades sanitarias en México identificaran cuáles son los colores que pueden inducir la presentación de cáncer y que los prohíben y que haya sanciones. Sí, no voy a ser doble moralista, sí, la voy a ignorar, la neta. Pero sí da cáncer, ¿eh? El color rojo. Vamos a la política. Ya pasó la Navidad, ya pasó la época de la reconciliación, pero estamos a punto de llegar al Día del Amor, la amistad y el piquete de ombligo. Tal vez por eso, el inicio de este 2025 nos dejó esta bella foto. Adán Augusto López y Ricardo Monreal escogieron una pintura del Cañón del Sumidero de Chiapas para anunciar su cese al fuego. En el mensaje publicado en las redes del coordinador de los diputados de Morena, se lee: el momento que vive México requiere de unidad y la agenda legislativa próxima debe incluir las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. De eso hablamos Adán Augusto y yo, reiterando nuestra amistad y respeto. Hace poco más de un mes, el 13 de diciembre, comenzó esta guerra fría morenista. El primer misil lo lanzó el tabasqueño, denunciando que habían detectado 2 contratos irregulares por alrededor de 150 millones de pesos durante la anterior administración del Senado. Les puedo informar que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Adán Augusto López no mencionó nombres, pero no era difícil adivinar que la acusación se dirigía a Ricardo Monreal, quien la tarde de ese mismo viernes contraatacó. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios. Pasó ese fin de semana y los bandos en guerra fueron llamados el lunes a firmar la tregua en Palacio Nacional, con la presidenta Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, como testigos, y con esta fotografía como evidencia del buen ánimo de la reunión. Nos reunimos en la noche, a veces nos reunimos para ver la agenda legislativa y ya, como les dije, pues no, más bien son nuestros adversarios que hacen grande todo esto, pero hay mucha unidad en nuestro movimiento. Y es que este no es ni de lejos el primer desencuentro entre estos personajes. En 2023, cuando disputaban, bajo el mote de corcholatas, la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal denunció inequidad en la contienda y despilfarro de recursos. Y de Adán Augusto lo veo con respeto y ha venido de menos a más. Claro, es que tiene también más recursos y más espectaculares y más bardas y más dinero. En esa ocasión, así como en otras, los reclamos se olvidaron, las acusaciones se minimizaron y las denuncias nunca llegaron. Se acabaron las hostilidades. Adán Augusto López y Ricardo Monreal decidieron iniciar el año mostrando su reconciliación. ¿A poco sí? ¿A poco usted cree que ya se quieran y no se van a dar hasta por debajo? Dicen que ese frente de batalla ya está cerrado para Adán Augusto López, pero tiene otro. El que abrió su paisano, el gobernador de Tabasco, Javier May, quien ha acusado al exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, alias Comandante H, de haber protegido al crimen organizado en la entidad. Bermúdez Requena fue nombrado precisamente por Adán Augusto López cuando inició su sexenio en diciembre de 2018 en Tabasco. 3 años después, cuando Adán Augusto López dejó su cargo y se fue al gabinete federal, Bermúdez Requena se quedó con el gobernador interino Carlos Merino y renunció hace un año. Mientras tanto, la violencia de Tabasco no da tregua. Hoy, por cierto, detuvieron a 8 personas en distintos hechos. En la zona de Chontalpa fueron detenidas 5 personas, una de ellas identificada como elemento activo de la Marina. En otros hechos fueron detenidas otras 3 personas presuntamente vinculadas con la quema de autos el pasado 31 de diciembre. Y dicen que la verdadera oposición de Morena es Morena. Tanto poder acumulado entre tantos que parece que
solo ellos se van a devorar. El fuego amigo entre morenistas es arrasador. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, informó que han retirado más de 150 cámaras de videovigilancia ilegales que estaban en la vía pública. La gobernadora Nale hizo este cuestionamiento y mire a quién salpicó. Es una gran estrategia que se está haciendo de seguridad porque primero son ilícitas, son espacios públicos y es parte de poner orden en Veracruz y lo estamos haciendo bastante bien. ¿Se ha identificado algún grupo que tenga que ver con estas cámaras? No, eso sí es raro. No, eso sí es raro. El lunes es la toma de protesta de Donald Trump, pero el clima ya le jugó la primera mala pasada y tuvo que anunciar que debido a las bajas temperaturas que podrían llegar a mínimos históricos, no podrá dar su mensaje desde la escalinata del Capitolio hacia el público. En su red social, Trump escribió: "No quiero ver gente herida". Por ello, dará su discurso en la rotonda dentro del Capitolio. Según Trump, será una experiencia hermosa para todos. Hoy por lo pronto siguen las comparecencias en el Senado de quienes formarán parte de su gabinete. Su próxima secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, confirmó que planean revivir un polémico programa para los migrantes que los obligaba a esperar en México su proceso de asilo. Will you work with President Trump to reinstate the Remain in Mexico program that the president had in place in his first term, which does so much to ensure that those who would seek to abuse our asylum system are not allowed into the country, and those who have legitimate asylum claims, their claims are processed in due order and in due course, but they wait in Mexico until those claims are fully processed? Will you work to reinstate that program? Yes, Senator, the President and I have talked extensively about this and will 100% partner with him to reinstate the Remain in Mexico policy and make sure that it's in place. Y mucho se habla del plan de Trump de una deportación masiva, pero en los hechos, este siglo los demócratas han deportado más migrantes. El todavía presidente Biden deportó a más de 4.600.000. Barack Obama deportó, súmele, 3.175.000 en su primer periodo y casi 2.100.000 en su segundo periodo. Luego Donald Trump, menos de 2 millones en su primer mandato. Los demócratas han deportado más que lo que hasta ahora ha prometido el republicano Donald Trump. Lo cierto es que la amenaza de Trump tiene un efecto importantísimo. En la frontera norte de México, migrantes que llevan meses en Ciudad Juárez, Chihuahua, están desesperados por iniciar su trámite de asilo antes del lunes. Temen que Trump elimine definitivamente el programa que les permite agendar su cita a través de una aplicación. Y tienen claro que tampoco quieren esperar en nuestro país. El lunes, aquí en Imagen Televisión, a las 10:45 de la mañana, la transmisión de la inauguración de la presidencia de Donald Trump. El regreso más inesperado del siglo. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Este lunes 20 de enero, Paola Rojas y Pascal Beltrán del Río analizan a fondo el impacto político, económico y social de este momento histórico y lo que significa para México. Donald Trump, el regreso, 10:45 de la mañana, por Imagen Televisión y todas las plataformas de Grupo Imagen. La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a los ministros de la Suprema Corte de aceptar amparos que están interrumpiendo los trabajos del Comité Evaluador del Poder Judicial, contrario a las disposiciones constitucionales. En Guanajuato fue aprehendido Christopher N., presuntamente relacionado con el feminicidio de la conductora de Uber, Carla Cortés. La mataron el 29 de diciembre en Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México. Debido a los fríos intensos de los próximos días, en Nuevo León, la asistencia a clases será opcional. En Coahuila se justificarán retardos en casos de ausentismo y en Tamaulipas aún se analiza si se suspenden las clases presenciales. Las temperaturas más extremas serán en las zonas serranas de Chihuahua, Durango y Baja California.
TikTok estará prohibido a partir del domingo en Estados Unidos. La Corte Suprema avaló la ley que suspende sus operaciones, alegando riesgo a la seguridad nacional por los vínculos de la aplicación con el gobierno de China. La única alternativa para TikTok está en el próximo presidente Donald Trump, quien sostuvo una conversación con el presidente chino Xi Jinping. Para los que estaban inventando que ahí viene el Internet del bienestar, que la Comisión Federal de Electricidad va a poder hacer una empresa que saque a todos los demás del mercado de Internet, cálmense, relájense muchísimo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que aprobó fue que hubiera conversaciones entre la Comisión Federal de Electricidad y Altán Redes, propiedad del Estado mexicano, para ver si se pueden aliar, para ver cómo harían esta alianza. Y les puso una larguísima serie de condiciones. Les dijo que no pueden ser el accionista mayoritario, que sí, que tendrán derecho y que podrán poner miembros del Consejo de Administración, pero que deberán ser solo accionistas de esta nueva empresa. Segundo, que no podrán tener la mayoría. Y tercero, y lo más importante, pues que eso no lo dijo el IFT, lo dice el padre del análisis superior. No es necesario que el Estado mexicano cree una empresa de Internet. Habría muchas otras maneras, unas maneras mucho más eficientes de atender a la población. Y échame la cámara. Quiero felicitar a Francisco Cervantes. ¡Qué semana para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial! Primero, va a ir con Slim a la toma de posesión de Donald Trump. Y ahora se va a quedar un año más en el CCE. ¿A poco no te da envidia, Nacho? Gracias, David. Más noticias. En la comunidad de Tinaja de Vargas, en Tanguato, Michoacán, festejaron a Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, con música de banda en vivo y pirotecnia. La celebración habría ocurrido el miércoles. Se reportó un fuerte incendio de un poliducto de gas al interior de unas bodegas en Tepeji del Río, lo que provocó el cierre completo de la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 73 durante un par de horas. Al menos 30 personas han fallecido y 49 permanecen hospitalizadas, 31 de ellas en cuidados intensivos, tras el consumo de alcohol adulterado en Estambul, donde 2 personas han sido detenidas como presuntos responsables. El gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó el acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza. A partir del domingo, Israel liberará a un grupo de 95 prisioneros palestinos a cambio de 33 rehenes israelíes en poder de Hamás. Gracias por habernos elegido. Que tenga un gran fin de semana. Se quedan con ¿Qué importa?